Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal cuyo objetivo es la divulgación y el análisis de la historia local, nacional e internacional. El día de hoy me encuentro acompañado por Francisco Jiménez Bautista, quien es historiador y además es colaborador aquí del Archivo General Municipal. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para la historia local, que es la inauguración del Instituto Juárez, la cual ocurrió el 1 de enero de 1879. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría, Francisco, que nos dijeras cuál es la importancia que tiene la inauguración de ese Instituto Juárez para los tabasqueños. Pues mira, la importancia de la inauguración radica en el hito en que marca la historia de la entidad tabasqueña, puesto que en Tabasco o en nuestra entidad no existía como tal un instituto educativo que se dedicara a la enseñanza de la educación superior. Solamente la educación en Tabasco se quedaba rezagada en las primeras letras y hasta ahí nomás. Y eso creaba una problemática porque todas aquellas personas que tenían las posibilidades económicas, la solvencia económica para seguir estudiando, tendrían que emigrar a otras entidades federativas. Que eran muy pocas, ¿no? Realmente no eran muchas, tampoco los que tenían esa posibilidad. Muchos alcanzaban becas por parte de la iglesia y otros pues tenían el poder económico para emigrar, ¿no? Entonces, en efecto, lo que tú mencionas es ahí donde radica la importancia de pues recordar en cierta manera la inauguración de ese Instituto Juárez, ¿no? En 1879. Vamos a ver justamente que anterior a esta fecha va a haber intentos, ¿no?, por parte de personajes de la provincia, en ese entonces Tabasco, y posteriormente ya formado como estado, que van a estar pugnando porque en Tabasco se funde o se cree un instituto de enseñanza superior, ¿no? Vamos a encontrar entonces que hay esfuerzos por parte del gobierno del estado por crear alguna institución pues de enseñanza, ¿no? Que muchas veces vamos a ver que son pues esfuerzos que quedan ahí, ¿no? Porque justamente vamos a ver esta inestabilidad que reina tanto en el estado como a nivel nacional, en donde va a imperar esta lucha por el poder, ¿no? Primero por un lado entre centralistas y federalistas y posteriormente entre liberales y conservadores, ¿no? Que va a provocar que, entre otros problemas, en la cuestión educativa Tabasco esté rezagado, ¿no? Mira, es que también en esas pugnas políticas el país queda realmente en una situación de escasez. ¿Por qué? Porque sí se crean pequeñas instituciones educativas alrededor de la entidad tabasqueña. Muchas veces también creadas por particulares, ¿no? Como los liceos de Tiapa, ¿no? Y el liceo de Comalcalco precisamente. Se crean, pero no trascienden. Queda nada más en la idea y queda nada más hasta cierto punto, y ya no, porque no tienen un apoyo por parte de las entidades federativas, como por ejemplo el gobierno, no existe una gestión como tal. Sí, de hecho José Eduardo de Cárdenas en sus memorias a favor de la provincia de Tabasco va a hacer la petición, ¿no? Porque en Tabasco se cree una sede episcopal, con lo cual, dice él, se solucionarían, además de otros problemas, el de la educación, ¿no? Que es una de las cuestiones con las cuales él va a estar ahí pugnando, ¿no? Sabemos que posteriormente, pues su petición realmente no cobra ninguna importancia, es de cierta manera ignorada, ¿no? Por lo que vamos a ver que después, ya una vez que Tabasco es independiente y la nación también, en Tabasco la cuestión educativa va a seguir estando rezagada, ¿no? Va a haber, sí, obviamente, escuela de primeras letras, pero cuando ya los jóvenes de ese entonces querían aprender más, se veían imposibilitados, ¿no? ¿A dónde iba la sociedad tabasqueña, Francisco, en ese entonces, si querían o si tenían las posibilidades de continuar estudiando? Por lo regular se emigraban a Puebla, aquí al estado vecino de Yucatán, a la Ciudad de México, pero era necesario y obligatorio para aquellas personas que tenían las posibilidades y las ganas emigrar. Sí, claro, sí. En Chiapas también vemos, e incluso como tú mencionas, estos que tenían las posibilidades pues iban incluso hasta Estados Unidos, ¿no? A buscar el conocimiento, ¿no?
Manuel Zavala Zapata va a ser otro de los políticos tabasqueños que va justamente a hacer énfasis en esta cuestión en la cual él precisa que la juventud tabasqueña o se dedicaba al ocio o realmente quedaba ignorante, ¿no? O si podía, indica él, podría emigrar hacia otro estado o hacia el extranjero para ilustrarse, ¿no? Justamente. ¿Cuándo podemos hablar entonces que se empiezan a hacer gestiones para que se cree en Tabasco un instituto de enseñanza superior? Bueno, en 1861, durante el gobierno de Victorio Victorino Dueñas, que es cuando se hacen las gestiones ante el presidente de la República, Benito Juárez, para que se destine una parte del erario para que en Tabasco se cree un instituto de enseñanza superior. Y mira, el presidente Juárez precisamente otorga esa concesión de erario, ¿no? Es monetario, gustosamente mencionan algunos que lo otorga, pero y mira que la respuesta de los tabasqueños de gratitud se acuerda de que en favor de que se otorgó esa cantidad sería nombrado el instituto precisamente con su nombre, ¿no? Y es como quedaría, ¿no? Hasta tiempos actuales, ¿no? El Instituto Juárez. Sí, se mantiene, ¿no? Justamente ya después de su transformación a la universidad, que pues ya ese es otro tema. Pero entonces vemos que en ese entonces, en 1861, sí se aprueba que a Tabasco se le destine parte del erario para ese fin, pero vamos a encontrar también que en esa época pues es muy agitado, ¿no? Hay problemas tanto internos, porque viene saliendo México de este conflicto de la guerra de reforma y posteriormente tiene que enfrentar la invasión francesa, ¿no? Entonces todo esto va a frenar que el proyecto de creación de un instituto de enseñanza superior en Tabasco se pueda cristalizar, ¿no? Va a ser hasta 1879 y aquí me gustaría que nos hablaras tú de la inauguración del Instituto Juárez. ¿Cómo se dio en ese entonces? ¿Cómo se anunció a la sociedad la inauguración de este instituto? Mira, primero tendríamos que mencionar que empieza todo este proceso en 1877, cuando llega a la gobernatura Simón Sarlat, que es quien empieza a agilizar las gestiones necesarias para que pueda ya instaurarse el Instituto Juárez. Mira, 1877, se agiliza todo, ya se empieza a nombrar un director, la planta docente, quién se encarga de qué, y ya también se hablaba de un plan de estudios. En 1878, precisamente el 12 de noviembre, es cuando lo que mencionabas, que en el Diario Oficial del Estado, el gobernador Simón Sarlat envía una invitación a toda la sociedad tabasqueña. En punto de la 1 de la tarde del 1 de enero era la invitación, era asistir a ese evento, ¿no? A la inauguración. Muy bien. También una de las cuestiones una de las cosas que se destaca es que en el mismo Diario Oficial del Estado, La Reforma, se publica la lista de tanto quién es el director y quiénes son la planta docente, ¿no? Sí me gustaría que nos hablaras entonces cuál es la planta docente destinada al Instituto Juárez en ese primer año de inauguración. Antes que eso, también me gustaría hablar acerca de la inauguración como tal, que quien se encarga precisamente de redactar, eso es el mismo Arcadio Centella, y ahí mismo se menciona en esa inauguración quiénes van a ser la planta docente y el primer director. Sí, y ahorita que mencionas eso, perdón que te interrumpa, pues aquí en el Archivo General Municipal contamos con la reimpresión del discurso y reseña de la inauguración del Instituto Juárez, que se dio el 1 de enero de 1879. Esta es una reimpresión del año de 1917. Aquí la tenemos, ya está restaurada porque se encontraba en unas condiciones realmente muy, muy deteriorado, ¿no? Entonces aquí se restauró y ya está disponible para que se pueda consultar y pueda uno conocer a más detalle, ¿no? Porque ahí se da detalle tras detalle, lo va notando Arcadio Centella de cómo fue ese acontecimiento. Me gustaría que tú nos dijeras entonces, así a grandes rasgos, cómo fue entonces la inauguración, ¿no? ¿Quiénes estuvieron presentes? En la inauguración estuvieron presentes ya la planta docente presentada, estuvo el mismo gobernador, estuvo el primer director, quienes se inician con sus discursos,
Posteriormente también hubo cuestiones así de poéticas, poesía, por Manuel Fouché, estuvo el mismo Joaquín Demetrio Casasus, que ya para la época se decía y destaca el mismo Arcadio Centella, que ya era una joyita para la entidad tabasqueña y apenas era egresado. Participan bandas musicales y cuestiones así. Todo este evento dura 5 horas y todo lo redacta Arcadio Centella en aquel documento. Que se publica justamente en el diario oficial del Estado, ¿no? Exactamente. Bien, entonces dices que es un evento que duró 5 horas, ¿no? Justamente sí, es muy extenso, ¿no? Fue muy extenso y pues lo ameritaba justamente porque era el primer establecimiento de educación superior con el que contaba el Estado. Bien, ahora me gustaría que nos hablaras sobre el plan de estudios, si hubo problemáticas en su implantación o qué otros detalles surgieron a partir de esa implantación de este primer plan de estudios que tuvo el Instituto Juárez. Mira, el plan de estudios sí presenta problemáticas porque la sociedad tabasqueña y el alumnado que estaba entrante no estaba preparado para tal. Para empezar, el plan de estudios tenía influencias positivistas de la época, ¿no? Se vio una clara influencia de Stuart Mill, de Covarrubias, etcétera, ¿no? Todos estos personajes imperantes en la época. Mira, ¿por qué crea una problemática? El alumnado entrante no estaba preparado porque no tenían una formación como tal. No estaban acostumbrados a estudiar, no tenían esa costumbre de estudiar a lo que el plan de estudios dictaba. Esto crea una necesidad de adaptar el plan de estudios al alumnado entrante, haciendo que se dividieran en 6 y en 2 etapas. En la primera etapa, que era de 1879 a 1892, donde se trata de subsanar esos rezagos educativos. De hecho, es importante esto que mencionas, porque el propio director Manuel Sánchez Mármol lo va a precisar pues al término del primer año como tal de los cursos del Instituto Juárez, ¿no? Él, al rendir su informe al gobernador, que se publica este informe justamente en la Reforma, el diario oficial del gobierno, él indica esos problemas con los que se encuentra al implementarse este plan de estudios, ¿no? Él indica que los alumnos no estaban preparados, como tú bien mencionas, ¿no? Entonces, ahí menciona también las acciones que él lleva a cabo, ¿no? Por un lado, organizar una junta, hablar con los padres de familia, indicarle cuáles eran los puntos débiles que contaba la juventud en ese entonces que había ingresado al Instituto Juárez, los cuales menciona incluso Manuel Sánchez Mármol, ni debieron haber ingresado, ¿no? Entonces estaban tan mal, pero como ya estaban ahí, entonces se dio a la tarea de poner en marcha primero clases extraoficiales, ¿no? Entonces se mencionó que por un lado clases de gramática, ¿no? Por ahí otra que no me acuerdo, pero eran clases que se tomaban después de las que ya estaban destinadas, ¿no? Entonces, además de que tenían un costo, se llegó al acuerdo con los padres de familia de que iban a costear estas clases, ¿no? Que se iban a llevar posteriormente. Mira, es un punto interesante eso que mencionas de costear por parte de los padres, porque entonces ¿a quién iba dirigido este Instituto Juárez, ¿no? Aquí en Tabasco era una entidad realmente pobre. Sí, analfabeta en ese entonces también la gran sociedad, ¿no? Exactamente. Y mira que las primeras generaciones de los alumnados provenían de gente de la élite del Estado. Sí, los que podían costearse. Que tenían, exactamente. Tuvo una gran importancia y una gran afluencia de alumnado porque justamente pues ya estaba en el Estado, ¿no? Ya no tenían que salir porque también muchas veces sucedía que el que tenía el recurso pues no quería que su hijo se fuera, ¿no? Era también, hay un desprendimiento con su hijo, entonces prefería mejor que se quedara en el Estado, que muchas veces eran autodidactas, le pagaban a alguien que les enseñara y evitaban que su hijo se fuera, ¿no? Entonces ahora ya tenían cerca el instituto. Entonces una de las cosas que también menciona Sánchez Mármol en este informe que rinde al fin del curso de ese año de 1879 es que el instituto ya quedaba chico, ¿no? Entonces le hace la sugerencia al gobernador que se busque la manera de ampliar el Instituto Juárez, porque mencionaba él a
adelantándose un poco, ¿no? En futuras generaciones este instituto va a quedar chico, ¿no? Así en pocas palabras, ¿no? Y es que de por sí, porque hay que acordar también que el Instituto Juárez inicia con 6 carreras preparatorias, ¿no? Sí, exacto. Las principales eran de enfermería, perdón, farmacia, pedagogía, agropecuaria, jurisprudencia. Exacto. Bien, ya igual y para ir cerrando este episodio, me gustaría que nos dijeras hasta cuándo el Instituto Juárez funciona como tal ya, ¿no? Porque vemos que se da luego esta, vamos a llamarlo así, esta evolución ya como tal a universidad, ¿no? ¿Hasta cuándo el Instituto Juárez estuvo en funciones? Es un tanto interesante también ese punto porque en 1949, una visita del señor presidente de la época, el licenciado Miguel Alamán Valdés y su esposa, en una visita y recorrido por el Instituto Juárez, tiran una idea al aire de que se volviera universidad. Y es ahí donde empieza esa idea a arraigarse y a darse proceso, y eso hasta el 17 de noviembre de 1958 con Manuel Rico de los Llanos en su calidad de gobernador sustituto, donde se decreta en un suplemento en el número 1687 en el periódico oficial del 19 de noviembre de ese mismo año, donde hace saber a los habitantes, a la sociedad tabasqueña, que el Instituto Juárez se instituye en universidad, con un cuerpo docente cuyo objetivo primordial será realizar en sus elementos superiores la obra de educación tabasqueña. Entonces hasta ahí podríamos decir que el instituto pasa a ser universidad, ¿no? Hasta ese punto. Muy bien. No sé si quieres apuntar algo más en torno al Instituto Juárez. Mira, el Instituto Juárez pasó por diferentes procesos y diferentes fases. Realmente lo que se habló aquí es un pequeño resumen nada más conmemorativo, para recordar la inauguración y la importancia que ha tenido el Instituto Juárez a lo largo de la historia de Tabasco. Bien, Francisco, muchas gracias por acompañarnos en este episodio más de Brújula Histórica, y esperamos que para el siguiente nos acompañe, en el cual tenemos ahí programados algunos otros temas relevantes de la historia nacional y local. Muchas gracias.